Igual espero que ingrese el público. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, soy Edgardo Zablowski, rector de UCEMA. Esperamos unos momentos que terminen de ingresar el público y damos inicio a estas jornadas. Gracias. Ok. Hago una muy breve introducción. Bueno, estas jornadas son, por cierto, las terceras que lleva a cabo el Centro de Estudios de Historia Económica de la Universidad del SEMA, que dirige Emilio Campo, y que tiene como consejero honorario a Roberto Cortés Conde y a varios investigadores senios como Jorge Ávila, Ariel Korenberg, Alejandro Gómez, Ricardo López Murphy, Carlos Newman, Javier Ortiz Batalla, entre otros. Hace ya un par de años, en el 2019, antes de la pandemia, en noviembre del 2019, parece que hace un siglo, se llevaron a cabo las primeras jornadas. En ese entonces la temática fue Derribando mitos. Esa fue la primera. Un año después, la segunda jornada también en noviembre, siempre en esta época del año, trató sobre la economía del peronismo en el periodo 1946-1955. Y hoy y mañana tendremos, bueno, estas terceras jornadas, cuyo comité organizador está conformado por Emilio, por Roberto Cortés Conde y por Javier Ortiz Batalla, que trata sobre, bueno, historia económica argentina. Cómo terminar con la inflación. Título desafiante. Yo me voy a limitar a agradecer, siempre hago esto y en este caso más que nunca. Primero, desde ya a Emilio Campo, que el gestor de todo esto que estamos viviendo y que hemos vivido en los 2 años anteriores y que crece cada año y que por ende es un desafío más grande para el próximo año. Eso para empezar. Por supuesto, también a Roberto Cortés Conde y a Javier Ortiz, que han formado parte del comité organizador, y a todos, bueno, los participantes, los comentaristas y los moderadores que muy rápidamente quiero leer y agradecer. Eso es todo. Juan Carlos de Pablo, Diana Mondino, Carlos Carballo, Lucas Diach, José María, Danilo Pastore, José Fanelli, Carlos Leiva, Jerry de la Polera, Martín Lagos, Alejandro Estrada, Martín Rapetti, José Luis Machinea, Daniel Heyman, Ricardo López Murphy, y ya siguiendo mañana, Miguel Kigel, Orlando Ferreres, Rodolfo Santangelo, Roque Fernández, Jorge Ávila, Domingo Cavallo, Carlos Rodríguez, Javier Ortiz, Batalla, Jorge Remeslemikov, Luciano Laspina, Federico Stuzenegger, Pablo Guidotti, Rafael Ditela, y cierra todo este evento Roberto Cortés Conde. Realmente es un lujo, uno escucha todos estos nombres juntos y dice, esto es realmente un evento, es un lujo, y quiero, bueno, no más que agradecer en nombre de la universidad y de toda la comunidad UCEMA, a todos los speakers, a todos los comentaristas, a todos los moderadores, y a Javier Ortiz, a Roberto Cortés Conde y muy especialmente a Emilio Campo. Yo sé el trabajo que ha llevado durante todo este año, estos 2 días de este evento. Emilio, muchísimas gracias. Te paso la palabra a vos. Hola, Juan Carlos de Paz. Gracias, Edgardo. Tengo unos minutos y quiero compartir con ustedes unos slides de una presentación que hice a los efectos de la charla de hoy, muy breve. Espero que se vea. Bueno, hoy y mañana tenemos estas terceras jornadas, como bien decía Edgardo, como título central, ¿por qué no podemos terminar con la inflación? 70 años de planes antiinflacionarios. Esta es una idea que surgió charlando con Roberto Cortés Conde y Javier Ortiz, que me han ayudado en organizar este evento. Y la idea fundamental es transformar la experiencia en enseñanza. Hay una frase de Santiago Kovadlov, dice que uno de los problemas de la Argentina es que no sabemos transformar la experiencia en enseñanza. Bueno, este es un modesto esfuerzo en lograr esto. Y lo que hemos hecho en estas jornadas
Lamentablemente no lo vamos a tener a Julio Piekars, que iba a hablar hoy al cierre, así que quiero antes que nada recordarlo a Julio, un gran economista, un gran profesional, que lamentablemente ya no está con nosotros, pero quería antes que nada pasar este recuerdo. Como decía Edgardo, esto es parte de una serie de iniciativas del Centro de Estudios de Historia Económica. Es un centro que creamos allá por el año 2018, con la idea de jerarquizar la disciplina de la historia económica en la formación de los profesionales, y además de promover, divulgar trabajos que nos parece que son importantes para esta idea de aprender de la historia y evitar la repetición de errores. Este Centro de Estudios de Historia Económica de la UCEMA, que como decía Edgardo, cuenta como asesor a Roberto Cortés Conde y varios investigadores de primer nivel, tiene varias iniciativas, una de ellas es esta jornada, la otra es la elaboración de una base de datos macroeconómicos de la Argentina históricos para que todos los investigadores puedan acceder. Estamos trabajando con la Fundación Norte y Sur para armar una revista, que son con jornadas dentro de esas iniciativas. La agenda de hoy simplemente va intenso, y por suerte la presencia en este evento es necesariamente todos ya sabemos de qué manera o qué lecciones podemos hacer esas experiencias para el presente. Haber hecho distintas experiencias presentes hoy. Eso era un trabajo que hice hace al principio de donarios, que justamente que se hicieron en Argentina. En este caso, voy a empezar con Alfredo Gómez Morales. Tenemos con la que era el socio de Gómez. Perdón, yo estoy escuchando mal. ¿Soy el único? Pues, se entrecorta, efectivamente. Y tenés un problema de comunicación, Emilio. Me parece que se congeló la... Y yo tampoco escuchaba. Diana, me parece que por ahí lo más práctico es que tomes ya la posta y vamos para adelante. Pues me parece que sí. Bueno. Me parece. A ver, demos un minuto más a ver si puede volver Emilio. Emilio está evidentemente comentando sobre digamos, todos los planes inflacionarios que hemos tenido desde el año 45. Así que verlos todos juntos impresiona un poco, y sobre todo impresiona el poco resultado que hemos tenido. Pero bueno, justamente vamos a poder ahora escuchar las distintas opiniones, razones, adversidades que generaron cada uno de estos planes. Yo no sé, me parece que está tratando de mantener algo más Emilio, porque tiene evidentemente unos slides adicionales, y esperemos que se lo pueda escuchar, y si no, trataré de interpretar qué es lo que se supone que él iba a decir con estos slides. Creo que una de las cosas espectaculares de esta jornada es haber logrado la participación de protagonistas, ¿no? No solamente los que de afuera hablan y miran y pueden analizar con cierta objetividad, sino los protagonistas, cómo han vivido todas estas vicisitudes de la economía argentina.
Y Emilio no sabe que no lo estamos escuchando porque sigue mostrando cosas, así que si quieren les cuento chistes cordobeses. ¿Le escribo a Emilio de Ana? Emilio, ahí, bueno, Emilio sigue transmitiendo, o sea que no sabe que no lo estamos escuchando. Por eso digo. No, yo los escucho perfectamente, lo que no me escuchan son ustedes. Ahora sí. No sé cuál es el problema con mi computadora. Hoy he tenido varios problemas. ¿Me escuchan ahora? Ahora sí. Ahora sí se Ahora, escucha. ahora sí. Bueno, les pido disculpas. Hoy tuve todo tipo de percances, incluso estuvo en duda mi posibilidad de participar. Bueno, simplemente nos estamos quedando sin tiempo. Yo quería nada más que pasar revista a un poco toda esta historia de los últimos 70 años. No nos va a dar el tiempo. Hacía referencia a un trabajo que publiqué en la UCEMA en el año 2017, que trata de los planes, si fueron exitosos, si fueron ortodoxos, si fueron gradualistas, si fueron de shock, y simplemente les quiero mostrar cuál fue la conclusión de este trabajo, de examinar todos los planes que duraron más de un año, porque obviamente hubo muchos planes y algunos no duraron nada, pero las conclusiones de ese trabajo era que los planes gradualistas fracasaron, que los planes más ortodoxos tuvieron más éxito que los híbridos y los heterodoxos, que los planes exitosos, incluso los híbridos, siempre incluyeron control de la oferta monetaria y la disciplina fiscal, que los controles y acuerdos de precios y salarios no fueron ni condición necesaria ni suficiente para el éxito de un plan, que los planes exitosos, además de reducir la inflación, lograron reactivar la economía, y finalmente que el entorno internacional fue importante para los éxitos, para el éxito de un plan, y que los términos del intercambio tuvieron más importancia que las tasas de interés en dólares. Esas son las conclusiones de ese trabajo que me parece que sirven como marco referencial para lo que vamos a escuchar. Y lo último que quiero enfatizar es mirar esta historia inflacionaria de la Argentina de los últimos 75 años con una perspectiva algo distinta, que mirarla como ciclos inflacionarios. En este gráfico, que es inusual porque muestro el tercer ciclo en el eje derecho y los otros en el eje izquierdo, la razón es muy simple, tuvimos hiperinflación, y generalmente cuando hacemos gráficos de las tasas de inflación quedan totalmente desvirtuados por la escala. Entonces este gráfico lo que pretende hacer es graficar esta idea de los ciclos. Y básicamente podemos identificar 4 ciclos. Los 2 primeros en realidad podrían ser parte de un ciclo que termina a principios del año 70. En el 72 empieza este otro ciclo que termina en el año 95, y luego el cuarto ciclo, que es el que estamos viviendo ahora, en el cual, como pueden ver ustedes, la inflación ya está llegando a niveles de 50%. Con esto voy a terminar mi presentación. Me toca pasarle la pelota al distinguidísimo Juan Carlos de Pablo, que gentilmente nos va a hablar de su perspectiva de toda esta historia inflacionaria y de qué podemos hacer, qué podemos aprender para eliminar de una vez la inflación. Cuando empezamos a organizar estas jornadas, le pregunté a Juan Carlos, me dijo, el título de esto tiene que ser ¿por qué no podemos terminar con la inflación? Así que, Juan Carlos, no necesitas presentación. El otro día salió un ranking que dice que sos el economista más seguido de la Argentina, así que te paso la pelota y te dejo a vos la charla. Muchas gracias a todos y espero que podamos aprovechar y que podamos aprender mucho en el día de hoy. Muy bien. Primero una reflexión sobre la naturaleza de esta reunión, y cito esta coexistencia o cohabitación entre los protagonistas y los analistas. Hay un antecedente muy interesante, que es la reunión que organizó Video y Tela en Toledo, España, en 1984, que fue una cosa verdaderamente, digamos así, espectacular. Si quieren, después les puedo dar los detalles. Pero a mí me parece importantísimo, porque muchas veces algunos colegas míos
nuestros, digamos así, hablan de política económica, y me suenan como los solteros cuando hablan de problemas matrimoniales. Lo dejo ahí a la consideración de cada uno. Bueno, a mí me gusta decir que los argentinos en materia de inflación sabemos casi todo. ¿Por qué? Tenemos inflación como un hecho autóctono separado de la mundial desde fines de la Segunda Guerra, así que tenemos un montón de experiencia. Hay varias maneras de calcular la intensidad inflacionaria. La mía, que es muy intuitiva, es entre 1970 y 1992 le sacamos a la moneda 13-0. 13-0, una pelota verdaderamente fenomenal. Tal como era esperar, en muchas oportunidades intentamos terminar con la inflación. Ejemplo, y cito el primer año, el año en que fue comenzado, digamos así, el programa antiinflacionario, 1952, 59, 67, 73, 79, 85 y 91. Creo que lo dijo Emilia hace un minuto, algunos duraron muy poquito tiempo, otros como la convertibilidad, digamos así, una década. Ahora, salvo el programa del 79, el de la tablita cambiaria de Martínez dio, todos los programas tuvieron tres características. Fueron todos de shock, el primer día funcionaron y ninguno fue eterno. Vuelvo a repetirlo por si alguno estaba distraído. Fueron todos de shock, el primer día funcionaron y ninguno, digamos así, fue, digamos así, eterno. Entonces la pregunta que tenemos para adelante es, ¿por qué ninguno fue eterno? ¿Por qué fueron todos de shock? Es evidente. A mí, los argentinos, no estamos para cosas chiquitas. Cuando alguien me dice, necesitamos 10 años para hacer no sé qué cosa, o 22 años, digo, ¿de qué me estás hablando? Somos partidarios del shock, punto, gracias. El primer día funcionaron. Y acá déjame decirte algo, Emilio, el rol instrumental que cumplió el congelamiento de los precios en el austral fue importante para quebrar eso que se llama inflación inercial, que no es un concepto muy agradable para los muchachos del SEMA, pero que era importante, digamos así, en aquel momento. Cierro la nota a pie de página, digamos así, y volvemos. Pero el centro de la cuestión es por qué ninguno de los programas pudo mantener, digamos así, los resultados. ¿Por qué no fue, digamos así, eterno? La explicación que tengo tiene que ver con la porción ortodoxa de los programas. La porción ortodoxa. Déjenme poner un ejemplo médico. Voy al médico y me encuentra excedido de peso. Y me asusta el tipo, me asusta. Entonces, ¿qué hago? Haga esto, haga esto, haga esto, haga esto. Muy bien. Vuelvo al otro mes y bajé de peso 10 kilos. El tipo me felicita. Y me dice, en realidad te dije todo esto pensando que ibas a cumplir la mitad. Te felicito. Y entonces yo salgo y le digo, me quisiste joder. Y me voy al McDonald's y recupero todo el peso. La historia, por favor, lean el libro de Juan Carlos Torre. El libro de Juan Carlos Torre es espectacular porque te muestra la cocina de la política económica en la época de Alfonsín, Surruil, etcétera, etcétera. Yo estaba acostumbrado a pensar que el ministro de Economía es el encargado de coordinar las porciones de la política económica. El libro de Torre me dijo, no, el ministro de Economía es el tipo que tiene que estar permanentemente aguantando los pelotazos del presidente, los otros ministros, el partido. La tarea de coordinación se la tiene que dejar al número 2, número 3, número 4, número... Volvamos de ejemplo médico a lo que pasa. En todo gabinete económico, todos los ministros quieren pasar a la historia. Todos los ministros de Economía pasan la historia aumentando el gasto público. Lógico. ¿O vos conocés algún ministro de Educación inmortalizado porque cerró escuelas o congeló los salarios? No, son todos gastadores, es evidente. Entonces, hay una tensión objetiva en los gobiernos. Y el presidente normalmente está con los otros ministros. Cuando se asusta, está con vos. Cuando se le pasa el tuto, vuelve con los ministros. Alfonsín con su ruido. El discurso de economía de guerra, abril del 85, el discurso previo al lanzamiento del Austral, el 14 de junio del 85, Milton Friedman no los hubiera escrito mejor. Comienzo del 86, esto me lo contó Machini en una reunión de la Academia de Ciencias Económicas, Alfonsín le dice a Surruil, Juan, me tiene que dar 20% de aumento salarial para los militares porque me hacen un golpe de Estado. ¿Y qué hizo el ministro de Economía? La venia, como corresponde. Pero, como era economista, dijo, ajá, entonces no puedo mantener el tema fiscal, entonces voy a corregir el resto. Y flexibilizó.
Muy importante. Entonces acá viene la cuestión. ¿Cómo hacemos para que el ajuste fiscal lo pueda mantener en el tiempo? Bueno, una cosa es decirle a los dirigentes políticos, señores, eso es lo que ustedes tienen que hacer, no sean brutos, dale que va, y nos vamos a casa creyendo que ya hemos cumplido con nuestra tarea. Le encargamos a los políticos de turno que hagan equilibrio fiscal, que resistan las presiones, es una manera de ver las cosas. Para mi gusto, no alcanza. Malo y Surrubil, Canitró y medio mundo te está diciendo, Juan Carlos, Argentina es un país absolutamente politizado, la política económica es en un contexto político, involucrate, porque de lo contrario sonamos. Moraleja, acá viene la cuestión que tenemos que plantear. La cuestión que tenemos que plantear es, le decimos a los dirigentes políticos que van a tener que hacer eso, y él nos va a decir, ahora vamos a hablar con los votantes, ayúdame. Y acá viene un tema profesional muy, pero muy importante, porque tenemos que hacer no solamente una labor idónea desde el punto de vista profesional, en el sentido de decir cómo ponerse en equilibrio las cuentas públicas, sino cómo le decís a doña Rosa que esto de la restricción presupuestaria, que ella a nivel individual lo practica, a nivel del gobierno, no es un invento de los muchachos de la economía de Chicago, sino, digamos así, una realidad. Nota a pie de página, acaba de fallecer un húngaro, János Kornai, o Kornoi, dicen algunos húngaros, que acuñó una frase, un concepto que me encanta, que es la restricción presupuestaria blanda. El tipo dice, en la época del comunismo, el gerente de una empresa pública húngara no le calentaba mucho si conseguía insumos, si vendía o no vendía, pero tenía que ser amigo del secretario de Hacienda, que era el tipo que bancaba la diferencia entre los ingresos que lograba como podía, digamos así, y los costos. El concepto de restricción presupuestaria es en serio, es en serio. Y eso es parte de lo que tenemos que hacer. Entonces, cierro. Sabemos, los argentinos sabemos, generar inflación sabemos. Acelerar inflación sabemos. Frenar de golpe sabemos. Mantener los éxitos todavía no sabemos. Y creo que viene una discusión que tiene un componente técnico, pero tiene un componente político, institucional, etcétera, de cómo mantener los temas fiscales, monetarios, etcétera, compatibles, digamos así, con esto. Cierro con lo siguiente. Cuando pienses en una próxima política, digamos así, económica, que tenga que ver con la lucha contra la inflación, tal como era de esperar, tiene que pensar a partir del 10 de diciembre de 2023. No te hagas ilusiones en los próximos 2 años. ¿Por qué? Porque necesitamos credibilidad en las autoridades. Guillermo Calvo, Guillermo, no me canso de citarlo, dice, la misma medida de política económica genera resultados para un lado y para el otro, dependiendo si te creen o no te creen. Si el señor Pérez en este momento llega a anunciar el levantamiento del cepo, no aumenta la oferta de dólares como signo de confianza, aumenta la demanda de dólares porque este tipo está borracho, vamos a comprar los últimos 4 dólares que le quedan, punto. Así que hacer política económica cuando no te creen es muy difícil. Pero uno puede pensar que el próximo gobierno se va a preparar mejor. Donde planteamos la cuestión de la credibilidad, la cuestión de la congruencia, digamos así, de la política económica y cómo ajustar los desequilibrios iniciales. Y alguien me puede decir, Juan Carlos, es fácil de decir. Y yo digo, tenés razón. Si solo lo podemos decir, sigamos con inflación. No nos contemos el cuento. Es decir, entendamos la naturaleza del problema, veamos en qué oportunidad vamos a poder conseguir las cosas y desde ahí, si lo logramos, ver cómo lo cuidamos. Mientras tanto, lo que vos le tenés que decir es, por favor, no sea parte del problema. Yo no tengo ningún problema con que el actual gobierno me diga, Juan Carlos, a raíz de la pandemia barra cuarentena, tuve que aumentar los gastos públicos, se me complicaron la recaudación, tuve que emitir, etc. Bueno, está bien, ¿qué vas a hacer? Ahora, si un pedacito de la política económica apuntó a una tasa de inflación distinta, no me digas que la política tarifaria, que la política de tipo de cambio oficial, etcétera, pueden seguir como antes, porque eso es parte del problema. Listo. Bueno, muchísimas gracias, Juan Carlos. La verdad, nos dejás estupefactos a todos, así que tenemos... Juan Carlos, no solo nos dejaste estupefactos, sino que nos dejaste un montón de tiempo
No digas que me toca moderar a mí ahora, ¿y ahora qué hacemos? Por eso, como tenemos Sí, que... preguntas si tienen, reflexiones, felicitaciones, estoy abierto. No, primero, muchas gracias. Y aprovecho, Diana, te saco unos minutos porque como vamos a tener más minutos de lo que teníamos planteado, porque le habíamos dado a Juan Carlos cerca de media hora para hablar, así que tenemos tiempo, después tendríamos que ver con los expositores si podemos adelantar las charlas en la medida que tengan disponibilidad de tiempo, pero yo quiero aprovechar respecto a lo que dijo Juan Carlos, por el tema del shock y del gradualismo, que es una discusión que puede llegar a ser bizantina, pero en el contexto del trabajo ese mío que yo mencionaba, había unas definiciones que obviamente son algo arbitrarias respecto a qué significa shock y qué significa gradualismo, que obviamente las podemos discutir ad eternum, pero básicamente aclaro que en ese trabajo la idea era que gradualismo era, o gradualista era cualquier plan que en 2 años no lograba reducir la tasa de inflación debajo de 20%. Era simplemente una definición, como digo, arbitraria. Y hay algunos planes que caían bajo esa definición y las conclusiones están basadas, obviamente, en relación a eso. Coincido, por otra parte, con lo que dijo Juan Carlos respecto a que en la Argentina tenés que pegar una trompada. Coincido también con Juan Carlos que el aporte de Juan Carlos Torres es extremadamente valioso. Yo no recuerdo otro libro que presente de manera tan descarnada todo el proceso de negociación política que tiene que hacer un ministro de Economía. Creo que es un aporte valiosísimo a lo que es hacer política económica en la Argentina. A mí por lo menos me abrió la mente, obviamente, respecto a cosas que desconocía. Y creo que con respecto a este evento que estamos haciendo hoy, como quiero volver a enfatizar algo, es decir, la idea es qué podemos aprender. Queremos transformar toda esta experiencia que todos los expositores que tenemos hoy nos van a transmitir y queremos convertirla, transformarla en enseñanza, porque la realidad es que el objetivo de esto es mejorar la situación argentina. Como dice Juan Carlos, podemos decidir que, bueno, en realidad preferimos vivir con la inflación. Yo creo que alguien se podría plantear, ¿no será mejor vivir con inflación? Yo creo que no. Yo creo que la inflación ha probado ser algo nefasto para la Argentina, creo que la tenemos que eliminar. Y espero que podamos hoy, de todo lo que vamos a escuchar hoy y mañana, podamos destilar un poco de sapiencia, de sabiduría, que podamos transmitir para quienes les toque en el futuro tener este desafío que es lidiar con la inflación, que lo puedan hacer. Quiero aprovechar, porque se me cortó la comunicación en el medio de mi introducción, y como tengo estos minutos ahora, quiero aprovechar para mencionar algo muy importante. En su momento hemos escuchado algunas críticas respecto a la ausencia de economistas mujeres en esta charla. Quiero enfatizar algo muy importante. Quienes, obviamente la tenemos a Diana en el carácter de moderadora, pero obviamente lo que queríamos con estas jornadas era que los protagonistas, queríamos hacer algo parecido de una manera mucho más concisa y mucho más reducida de lo que ha hecho Juan Carlos Torres con su libro. Queríamos escuchar de quienes estuvieron sentados en el Ministerio de Economía, quienes tuvieron que tomar las decisiones difíciles, queríamos escuchar sus palabras. Y la realidad es que la única ministra de Economía que tenemos fue Felisa Micheli, y no se caracterizó justamente por lanzar un plan antiinflacionario. Entonces, por una cuestión histórica, nos hemos visto limitados a convocar a protagonistas que son hombres. Tenemos planeado hacer otras jornadas en el futuro y tenemos planeado una participación mayor de mujeres, porque hay muchas mujeres economistas muy buenas y muy valiosas, y la vamos a querer escuchar. Así que el año que viene, les prometo que va a haber más mujeres participando en la jornada. Las jornadas del año que viene van a tener que ver con la experimentación monetaria argentina del siglo XIX, que también tiene muchísimas lecciones para
para el día de hoy. Así que con eso quiero terminar mi interrumpida introducción, agradecerte, Juan Carlos, porque... Pará, no me eches todavía. Déjame decir un par de cositas. Tenés tu espacio, tu cuota la tenés, o sea, si la querés usar está disponible. Obviamente. Déjame hablar primero del tema de si la inflación mejor, peor, cosas por el estilo, como si fueran cosas que tenés, digamos, para elegir en cada instante. Tengo mi pelea, como corresponde, incluida con Carlitos Melconian, que habla de la alta inflación, la santa inflación. Si yo les muestro a ustedes un gráfico de déficit con respecto al PBI del siglo XX, vos vas a decir, che, presentame a este, porque el 2001 bajó violentamente. ¿Quién es? Dualde. ¿Eso cómo se llama? Se llama inflación, se llama otra cosa, y fue de naturaleza transitoria. Lo tenemos a Remes, que después seguramente esto lo va a documentar. Entonces, Carlitos Melconian dice, gracias a esta tasa de inflación, el gobierno puede, lo digo en latín, cagar a los jubilados, cagar a un pedazo de los empleados públicos, y a raíz de eso el gasto público no es tanto. Muchachos, es una manera perversa y transitoria de ver el problema. Acá la cuestión es la siguiente. En los próximos 2 años no veo ninguna posibilidad desde el punto de vista político de que vos generes credibilidad para que hagas un programa antiinflacionario, perdón por la redundancia, creíble. Entonces lo que digo es, no intentes las cosas absurdas. Este gobierno sabe que necesita un lacunza de 2 años. Mira, un lacunza de 2 años. Un tipo que llegue, se dé cuenta y dice, mira, tenemos que atajar los pelotadas, no un tipo que viene con el plan de desarrollo, ideas rápidas. Así que, ¿entendés? Eso es lo que... La próxima oportunidad va a venir con el próximo gobierno. Y donde el programa no es simple, es una política económica que, entre otras cosas, tiene la reducción de la tasa de inflación. El segundo tema tiene que ver con shock versus gradualismo. Los problemas de credibilidad en la Argentina están en la orden del día. Si un shock va a ser creíble o no, tiene sus riesgos. Lo que digo es, un programa gradual de 5 años, 4 años, no es creíble en la Argentina, no es creíble. Moraleja, toda la fuerza del diseño tiene que estar sobre el shock. Ahora, el shock tiene que tener claridad desde el punto de vista de qué querés hacer, y yo rescato siempre la importancia de los conocimientos específicos. Abrir Estado versus mercado, abrir la economía, cerrar la economía. Está fenómeno cuando hablamos con los amigos, con los parientes. Acá hay que juntar conocimientos específicos para que el que tenga la mala suerte de ganar el 10 de diciembre de 2023 tenga elementos de juicio práctico para saber qué es lo que va, digamos así, a hacer. ¿Cuál es el riesgo principal del shock? Lanzás el shock y te arman el cordobazo, el bogotazo y no sé cuántas cosas más. Y la pregunta es, ¿y qué haces? Simplemente lo planteo. Pero digo, todo es riesgo, pero soy muy partidario del shock. Ahora, hay shock en los anuncios que la implementación es gradual. De repente, no podés de la noche a la mañana abrir la economía y eliminar las distorsiones internas. Pero desde el vamos, lo vas a decir. Y sobre todo, y esta es la experiencia 2015, por favor, tené una buena idea de la herencia recibida. ¿Cómo vas a parar la inflación si primero no corregís la distorsión? Ahora, si llevarme de acá a la oficina en un ómnibus sale 20 pesos y un cortado sale 200 pesos, como dice Carlitos Melconian, el gradualismo es shock, porque me tenés que multiplicar por 4 la tarifa para ver si llegamos a la mitad de los costos. ¿Entienden ustedes? Entonces, ojo, desde el punto de vista de las magnitudes, hay algunas distorsiones que son tan groseras que vas a tener aumentos porcentuales fenomenalmente altos y todavía te quedaste corto. A ver, Juan Carlos. Sí. Yo estoy de acuerdo en la discusión que vos tenés con Melconian sobre las ventajas, entre comillas, de la inflación. Pero no hay duda, no digo esta inflación salvaje que nosotros tenemos, pero no hay duda que la inflación en la Argentina ha posibilitado cambios de precios relativos que en contexto de estabilidad generaban gran resistencia. Digamos, vos tenés la convertibilidad, los salarios solamente podían ajustarse nominalmente para abajo. Entonces, en
cuando vos analizás, por ejemplo, la tasa de desempleo de Argentina, en los años que a vos y a mí nos han tocado ser economistas, bueno, siempre decíamos la tasa de desempleo es baja, en parte porque la inflación posibilitaba ajuste descendente del salario real que en condiciones de estabilidad por ahí no se lograban. Por eso, bueno, claro, por eso en el mundo la tasa de inflación óptima no es 0, siempre es 2, 3, 5%, porque algo facilita el acomodar no solamente un precio relativo, sino también la tasa de interés real en relación a la tasa nominal. ¿Hasta ahí estarías de acuerdo? Sí, ahora te digo esto, Martín. Vos mencionaste la austral y la convertibilidad. En los dos casos aparecieron lo que los historiadores denominamos las medidas previas, que por supuesto en el camino de ida no sabías. En el camino de ida, tanto del equipo de Surruiz como de Diego, estos se volvieron locos. Están acelerando y después nos dimos cuenta que hicieron una cosa muy importante. Tengo que arrancar con una estructura de precios relativos que tenga más o menos que ver con eso que denominamos los equilibrios, porque si no, sonaste. Porque acá viene una cuestión fundamental. Claro, alguien podría decir, si dejamos todo libre, bueno, absorbemos los shocks. Bueno, eso, más allá de los problemas analíticos, desde el punto de vista práctico, tiene sus complicaciones. Ahora, cuando vos lanzás una política económica en un país tan susceptible como el nuestro, después resulta que tenés que decir, mira, acá ningún precio se mueve, excepto Juan. ¿Por qué? Porque como ocurrió un problema real, entonces las pelotas, que se van. Y en Argentina dice, ¿sabe qué? Viste, no es fácil que la gente acepte la diferencia entre un shock real que justifica un cambio de precio relativo de las ventajitas. Complicación fenomenal. En otros países, viste, la gente dice, bueno, yo estaba viendo el aumento del precio de la gasolina en Estados Unidos, ojo, la tasa de inflación está subiendo en Estados Unidos, viste, el nivel mayorista está arriba del 10%, guarda, parecería que fueran desajustes sectoriales, vamos a ver si lo arreglan, cosas por el estilo. Acá en Argentina, yo una de las cosas que veo es que el nivel de susceptibilidad que tenemos es una cosa realmente fenomenal. Probablemente un gobierno más creíble arranque con cierto beneficio de la duda, pero tenés que decir, cuanto menos tengo que corregir, porque lo tengo bien claro en la medida previa, digamos mejor. Igual vas a tener zapallazo porque el resto del mundo se va a mover y lo que sea. Bueno, un comentario respecto a lo que mencionaba Emilio de la participación de mujeres. Me tomo la libertad de compartir con ustedes esto que estaba circulando hoy. La verdad que no sé si es fake o no. Está el Frente de Izquierda que quieren mujeres en la selección de fútbol. Ojo con las cosas que pedimos, porque en una de esas vas a tener razón. Así que tratemos de ser razonables en las cosas que se piden. Obviamente. Y segundo, el tema... Perdón, Diana, de acuerdo, no se trata de cupos. Yo creo que, bueno, nos quedan algunos minutos. Yo creo que debemos ajustarnos al cronograma que teníamos previsto, porque seguramente hay gente que no puede participar en todas las sesiones y que quizás ha reservado tiempo para participar en alguna en especial, de manera tal que si adelantáramos, yo creo que crearíamos confusión. Así que... No, seguro. Acá tenemos dos preguntas que me gustaría poder hacer. Una es, perdón, las voy a leer yo en vez de dar la palabra porque vamos más rápido. Uno dice, ¿hay margen para estabilizar sin medidas sobre el stock de deuda en pesos o los depósitos en dólares por parte del gobierno? Y la otra pregunta es muy similar y creo que se pueden contestar en conjunto, que dice, ¿podría el gobierno canjear depósitos por bonos? O sea, básicamente ambas se están refiriendo a la debilidad de la situación monetaria actual. Me parece que son dos preguntas diferentes. Empecemos por la segunda. No te lo puedo descartar. No sea cosa que te diga quédate tranquilo, mañana lo hacen y me corres por la calle y me pegas un golpe en la cabeza. Ahora, uno diría, hay cierta secuencia dentro de la locura. Que opinen los que saben de esto mucho más que yo, hay cierta secuencia, ¿entendés? Entonces, desde ese punto de vista, uno diría, y no sé, error tipo 1, error tipo 2, pensaría que no. Vamos a la primera. Entre las medidas previas, recuerdo sobre todo la convertibilidad, el Mingo
le pidió a su secretario de Hacienda que fuera al Banco Central y trajera varios bolsos de guita, perdón por López, varios para cancelar toda una serie de deudas. ¿A dónde voy? Uno está pensando, en la época que estudiamos, la macroeconomía de flujos. El consumo, la inversión, las exportaciones. Porque los stocks en aquel momento eran muy chiquititos. Hoy los stocks son muy importantes. Y sabemos que los stocks se mueven mucho más rápido que los flujos. Con lo cual, si vos pensás la determinación del dólar, blue o verde o lo que vos quieras, no es tanto el flujo de importaciones y el flujo de exportaciones, sino cómo nos sentimos cada uno de nosotros frente al stock de pesos y de dólares, digamos así, que tenemos. Moraleja. Si vos querés arrancar con una productividad creíble, algo tenés que hacer con los stocks. Hasta ahí. Es lo único que sé, porque no soy un experto. Pero es cierto, algo tenés que hacer con los stocks. Martín. Sí, vuelvo al tema, Juan Carlos. La Argentina, a ver, nosotros tenemos un montón de defectos como país, muchos de los cuales los compartimos con otros países del mundo, ¿cierto? Cuando me dicen la corrupción, que A, que B, en fin, lo ves en muchas partes. Ahora, en inflación no hay duda que tenemos un problema distinto. Es decir, mi impresión es que la sociedad se ha hecho, por diversos motivos, se ha hecho adicta a la inflación o vive en un contexto de economía cerrada, de sindicatos monopólicos, que hace muy difícil eliminar este problema. Cuando vos mirás los diversos planes, lo que ves es muchos intentos fracasados. Pero hay una resistencia. Yo creo que si vos haces una encuesta hoy y le preguntás a 1000 personas cuántas personas quieren vivir en estabilidad y cuántas en inflación, tal vez 99% te digan que quieren vivir en estabilidad. No obstante, si al día siguiente vos decís, se congelan todos los precios y salarios a los valores de hoy, ¿cuánta gente empieza a protestar al día siguiente? Porque todo el mundo piensa que estabilidad, sí, pero con mi salario real, el doble de lo que soy, o con el precio de mi producto al doble de lo que soy, o el tipo de cambio para el agro. De manera que, atención, la estabilidad nominal no es muy popular. Entonces, de vuelta, digo, es decir, hay una enorme, ¿cómo se llama?, ilusión monetaria en la población. Entonces, eso también es un factor que te dificulta poner en marcha un programa de estabilidad y que dure. Totalmente de acuerdo, Martín. Ahora, en la década 90 duró una década, guarda. Entonces, ahí viene el tema de... Es una combinación de cosas. Primero, vamos a diseñarlo bien. Ahí los economistas tenemos bastante cosas para decir. Vamos a hablar bien con la Junta de Autoridad de turno, también, etcétera. Digamos, y te vas a jugar. Yo digo, los monopolios, los sindicatos, entiendo todo ese tipo de cosas, pero también funcionaba en otras décadas. Entonces uno dice, vos me estás diciendo la cosa más complicada que en otro país. Tenés razón. Si lo querés intentar, ¿qué tenemos para decir desde el punto de vista técnico? Tal cosa. ¿Qué agregado tenemos que decir para el punto de vista político? Y después asumimos a ver si es viable o no es viable. Sabiendo, no le voy a asignar todos los males de la Argentina a la inflación, sabiendo que te complica la vida. ¿Por qué? Porque tu cabeza, en vez de estar trabajando en términos de productividad, salario, nuevo modelo, está, esta mezcla de inflación y regulación, a mí me vuelve loco. Un empresario que tiene una empresa y que decide hacer su próximo acto de inversión, en vez de hablar con el ingeniero, habla con el contador, con el abogado, con el psicólogo. Una cagada, lo digo en latín, porque soy un tipo fino. Yo quiero que los empresarios estén pensando, me acuerdo, un ex novio de una de mis hijas, oftalmólogo, venía con el ámbito financiero a mi casa. Yo decía, ¿este me quiere impresionar o qué le pasa? Es la locura del oftalmólogo, en vez de estar con el oftalmólogo review, cosas por el estilo, anda con el ámbito financiero. A ver, sigo con otras preguntas más. Dale. ¿Cómo encararías una negociación con los Pérsico, Grabois y todos los demás?
De repente no tenés que negociar, no sé si tenés que negociar o no tenés que negociar. Ahora empecemos con los sindicatos. ¿Cómo encararía con mis amigos la CGT? Digo esto porque tengo una vinculación profesional con la UOCRA, así que hace 30 años que interactúo. No son ninguno boludo, ejercen el realpolitik y saben con quién se está sentando. Ahora, tenés que, si vos le vas a decir pavada, si vos vas a jugar el riesgo, muchachos, es muy fácil cuando uno es economista decir, abramos la economía, el que tenga que cerrar que cierre, cosas por el estilo, y resulta que el dirigente sindical es el que tiene que poner el pecho cuando los 20 tipos esos que estaban en una empresa que vos dijiste que es inviable según el óptimo de Pareto, tiene que conseguir laburo. Entendamos la desconfianza fenomenal que generamos los economistas cuando ni siquiera reconocemos la existencia del teorema del segundo mejor y decimos, bueno, las distorsiones, estas cosas ocurren. El tipo te dice, flaco, yo soy el mejor productor de dulce de leche, pero Moyano no me deja, o el otro, o mirá lo que de, ¿entiendes? Entonces lo que digo es, entendamos a las partes. La política económica se va a dar en un contexto que es así. Ahora, alguien me puede decir, sí, hay sindicatos más ideologizados, y Grabois, y Persico, cosas por el estilo, etc. No tenemos más remedio para decir desde dónde planteamos esto. Ahora, vamos a plantearlo de manera, si vos querés, viable, lo cual es difícil. ¿Por qué? Es fácil decir, convirtamos los planes en trabajo. Bueno, tenemos que empezar por decir que los empresarios no se levantan a generar trabajo, se levantan a querer ganar guita, para lo cual tienen que vender, producir, y empezamos. Para lo cual, tenés que discutir, primero a nivel de actividad. Si Argentina no crece, estamos sonando. Olvidate, chao. Segundo, tercero, los riesgos laborales. ¿Son un problema de Pérsico? ¿Son un problema de legislación? ¿Son un problema de jurisprudencia? ¿Son un problema de junta médica? ¿De qué estamos hablando? Y simplemente lo planteo para que hablen los que saben. ¿Entienden ustedes? Entonces digo, acá hay una labor profesional muy importante de darle ingredientes específicos a lo que tiene que ser, digamos así, esa política económica. Menem privatizó porque a los muchachos de la CGT le dijo, muchachos, yo voy a privatizar con ustedes o sin ustedes. Con nosotros, por favor. ¡Pip! Y después le dio el 10%, la PPT, obviamente. Entonces voy a decir, a mí me encanta la gente que dice, hay que sacarse encima a Moyano. Muy bien, te felicito. ¿Vos te imaginás que el señor Moyano va a dejar de ser el dirigente de los camioneros a través de un sistema de elecciones, que da la impresión que creen los Reyes Magos? No me digan cómo lo hace. Lo que digo es, no vendamos buzones. Lucas, no sé si tenés la mano levantada o te quedó de antes. Si no, continúo con las preguntas. Estás muteado. Sí, quería hacer un breve comentario sobre el tema de los talks. Antes que eso, agradecer la invitación y celebrar sobre todo que estemos discutiendo esto y que sepamos que la historia es una manera de aprender que hay que hacer, sobre todo como dice Juan Carlos, pensando en el 2023, porque antes parece difícil que haya una oportunidad de estabilización. No, quería simplemente matizar, porque veo que hay muchas preguntas sobre licuaciones, etc. Digamos, dada el tipo de cambio libre que tenemos ahora en Argentina, ya los stocks en pesos no son tan altos a este tipo de cambio, digo, con lo cual, por supuesto, Juan Carlos, no podemos descartar que ocurra algo con los stocks, pero tampoco podemos descartar que no, me parece, que quizás es viable una estabilización, digamos, al menos en algún estilo de estabilización, donde más baje la tasa de interés, si es estilo cambiaria, ¿no? Donde no necesariamente haya que reprogramar depósitos ni stock de deuda, pero es, digo, para discutir más adelante. Y el otro pequeño punto que quería hacer sobre lo que dijo Martín, casi que parezco muy contrera, ¿no? Pero perdón, estoy con el bebé recién nacido, ¿viste? Cambiando pañales y se me... Con un nombre patriota, Lucio Argentino. Sí, Lucio Argentino, sí, ahí está. No, yo veo que justamente la estabilización, Martín, puede ser una, si querés, casi una compensación para los ciudadanos de los esfuerzos que hay que hacer por, evidentemente, un ajuste fiscal o la parte ortodoxa, diría Juan Carlos, de un programa de estabilización. Yo creo que la estabilización argentina, a partir de niveles de inflación como estos, mayores, sería muy popular políticamente. Entiendo después lo que decís, inflación cero, el problema de los ajustes de precio relativo, bla, bla, lo sabemos, hay que ver cómo resolverlos, pero creo que tenemos que ver políticamente, quiero decir, la estabilización
como lo que un gobierno le puede llegar a dar a los argentinos a cambio de los esfuerzos que hay que hacer, porque creo que sería muy valorado políticamente. De nuevo, opinable, ¿no? Okay. Déjame, sobre lo primero estoy totalmente de acuerdo, sobre lo segundo. Una Perdón, cosita, dale, Juan dale, Carlos. Martín. No, porque yo recuerdo, a ver, yo me recibí el año 67 y empecé a trabajar y todavía tengo recuerdos que, por ejemplo, la estabilización de Alzogaray había sido tremendamente impopular. Y luego, tampoco la de Kerr Bacena, bueno, tal vez por las circunstancias, pero sí vi cómo, por ejemplo, el plan austral o la convertibilidad le dieron a los gobiernos un triunfo electoral. O sea, lo que parecía algo costoso, y un shock, de golpe, sí, tuvo una cuota de popularidad importante. De manera que compro lo que decís. O sea, dependiendo de las circunstancias, puede ser políticamente favorable una estabilización. Y hay ejemplos en la historia. Juan Carlos. Me sumo a lo que acabo de decir y agrego lo siguiente. Salvo el programa del 59, todos los programas antiinflacionarios fueron reactivantes. Contra lo esperado. Surruil, uno sacó un decreto prohibiendo los despidos y que por supuesto fue al cohete porque se reactivó la economía. ¿Y por qué se reactivó la economía? Porque volvió la esperanza. Esto lo aprendió Rudy Dorbush, que decía, la gente quiere que el gobierno haga algo. Alfonsín fue popular. Después del día que empezó, que ganó la elección, cuando hace, digamos así, el plan austral. De modo que se convierte en un activo. Ahora, primero, tiene que ser creíble. Y segundo, nosotros como profesionales tenemos que aportar. Al comienzo del austral estábamos para el Nobel, vino acá Modigliani, dale que va, que no. Y ahí donde los profesionales tenemos que decir, entendemos el entusiasmo de todo, pero tenemos que andar chequeando. Tenemos que andar chequeando. El director tiene un equipo de fútbol, no te tiene que dejar por la algarabía de la tribuna. Eso son, él tiene la toma de decisiones. Entonces, nosotros tenemos una cosa muy importante para decir. Muy importante para decir es, a ver, ¿qué podemos aportar desde el punto de vista de la sustancia para 2023? Acuérdense del Pacto de la Moncloa. El Pacto de la Moncloa tiene un héroe político, que es Adolfo Suárez, cuyo mérito juntar en una misma mesa a Fraga Ibarne, a Santiago Carrillo, etc. Ahora, lo que estos tipos firmaron, no lo escribieron ellos, lo escribió un conjunto de economistas, liderado por un señor Fuentes Quintana, que era un burócrata del Banco Central, que hizo un documento ajustado a la coyuntura, por eso fue ortodoxo, podía haber salido por otro lado. Bueno, nosotros tenemos que ver con la sustancia. Bueno, hablando de sustancia, queda una pregunta muy sustanciosa y difícil, imposible de contestar en unos pocos minutos, de Ariel Korenberg, que pregunta, si los condicionantes de la falta de sustentabilidad de los intentos de estabilización son políticos e institucionales, más bien corporativos, que distribuyen sus beneficios obtenidos del lobby a toda la población mediante la inflación, ¿no habría que cambiar esa estructura corporativa, entendiendo por estructura corporativa un proteccionismo para sustentar salarios superiores a la productividad? Y también tenemos sindicatos monopólicos, etcétera. Me hiciste acordar, querido Ariel, una conversación que tuve con mi nieto mayor, que por supuesto es fanático de Milei, quiere ya, que sé cuánto. Entonces le digo, tenés razón, hay que cambiar todo dentro del esquema. Pertenezco a la generación que hasta Alfonsín exclusive me daba lo mismo si el gobierno era militar, peronista, radical. Una de las cosas que aprendimos de Alfonsín es, no es lo mismo. Entonces digo, tenés razón, dentro del esquema. Tenemos que ver cómo, yo no tengo expertise en la parte política institucional, etc. Por ejemplo, si el domingo que viene, el RO tipo 1, RO tipo 2, como estamos esperando, se ratifica las PASO y pierde la mayoría en el Senado, vas a tener la posibilidad de hacer legislaciones que eviten ulterioridades, que vayan preparando, etc. Dentro del esquema, fuera del esquema no hay, dentro del sistema político no hay otra alternativa. Creo que se lo dicen los pelados por envidia a la peluca de Milei. Bueno,
Emilio, si les parece, un minuto nada más y con